La parálisis cerebral es un problema que afecta al tono muscular, el movimiento y las habilidades motoras. Entorpece la capacidad de moverse de una forma voluntaria y coordinada. La parálisis puede afectar a funciones corporales que implican el uso de habilidades motoras y musculares como respirar, el control de esfínteres, la alimentación y el aprendizaje. Cualquier lesión permanente del sistema nervioso central no progresiva que sucede antes de los 3 años se considera como una parálisis cerebral infantil. Hay 3 tipos de parálisis: la espástica, que causa rigidez y dificultad de movilidad; la disenética, que causa movimientos descontrolados; y la táxica, que causa alteraciones en el equilibrio y en la percepción de la profundidad. Y ahora explicaré qué parte del cerebro se encuentran afectadas según el tipo de PC. La espástica es la más frecuente, se da entre el 70 y el 80% de los niños que presentan parálisis cerebral. Y esta se da cuando la lesión se sitúa en la corteza cerebral. Las extremidades afectadas tienen bastante contracción, porque los mensajes que van desde las partes lesionadas del cerebro son de forma incorrecta. Por ejemplo, cuando vamos a estirar el brazo, los músculos que lo extienden se contraen, y cuando lo flexionamos se estiran, y en los niños con PCI se activan los dos al mismo tiempo, y esto impide que el movimiento se ejecute de una manera correcta. Cuando la lesión se encuentra en los ganglios basales, se habla de una parálisis cerebral disenética, la cual se da entre 10 y 15% de niños con PCI. Los ganglios son aquellos que se encargan del paso obligatorio de todos los impulsos que proceden de la corteza cerebral antes de bajar hacia el tronco del encéfalo. Este tipo de parálisis causa movimientos involuntarios anormales, repetitivos, imprecisos e incoordinados. Y estos movimientos pueden ser de 2 tipos. Si son intermitentes, rápidos y espasmódicos, se habla de una distonía. Y si son lentos, continuos y más sinuosos, se habla de una atetosis. Y por último, la táxica es la menos frecuente. Se da cuando hay una lesión en el cerebelo. Esta produce problemas para coordinar los movimientos y temblores, afectando el equilibrio, la postura y el control de los movimientos. Los niños con este tipo de parálisis tienden a caerse fácilmente, son torpes al caminar, y para hacerlo necesitan separar mucho las piernas, y sus movimientos finos son muy pocos precisos. Los niños con parálisis cerebral tienen problemas con el lenguaje. Esto es porque la parálisis afecta a los músculos para producir el habla, como son la lengua, la garganta, los pulmones, etc. Esto se le conoce como disartria. El habla de estos niños puede ser lenta y confusa. Sus voces pueden tener un sonido nasal si entra demasiado aire por la nariz, o suenan como que han tenido un resfriado si muy poco aire entra por la nariz. Las facciones también pueden distorsionarse cuando hablan. Un terapeuta de habla y lenguaje debe ser consultada para determinar si terapéuticamente puede ayudarle al niño para mejorar este problema. Problemas motores. El lugar y la extensión de la lesión cerebral causarán un impedimento en el movimiento de los músculos controlados por esa parte dañada del cerebro. Las dificultades son diferentes en cada niño, que con diversos grados de gravedad tendrán afectadas unas u otras habilidades. Unos no podrán caminar, hablar, comer o jugar como lo hacen los demás. Otros tendrán problemas con las tareas manuales como escribir o cortar con tijeras. También pueden tener dificultades en mantener el equilibrio o sufrir movimientos involuntarios y continuos de su tronco y extremidades, que interfieren en todas sus actividades físicas. La parálisis cerebral no es una enfermedad, no es contagiosa y no es progresiva. Es más bien causada por una lesión al cerebro, no a los músculos.